Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 de la asignatura de Química. Y el equipo está conformado por Aarón, Gabriela, Rocío y su servidora Yamilet. Y les vamos a hablar acerca de los enlaces químicos. Es necesario saber qué es un enlace químico. Un enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Ya que sabemos qué es un enlace químico, hay que saber lo que es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, o también como algunos de nosotros la conocemos, llamado diagrama de puntos, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. En esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula. Y esta representación normalmente se usa para saber la cantidad de electrones de valencia que puede tener un átomo. Y puede formar enlaces ya sea simples, dobles o triples. Esto va a depender de cada compuesto. Y como vemos en esta diapositiva, tenemos algunos ejemplos para que se den una idea. La regla del octeto básicamente está basada en la estructura de Lewis. Nos dice que un elemento es más estable cuando su última capa está compuesta por 8 electrones, es decir, cuando tienen la configuración electrónica de un gas noble, que son los que están en la derecha de la tabla periódica en el grupo 18. Los gases nobles se caracterizan por tener completa su última capa, por lo tanto tienen 8 electrones, excepto el helio que solo tiene 2. Son 6 gases nobles, que es el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Para lograrlo forman compuestos y pueden ya sea perder electrones si son metales, ganar electrones si son no metales y compartir electrones, que es entre no metales. Existen 3 tipos de enlaces, que es el enlace iónico, está compuesto por un metal y un no metal, el enlace covalente, que es entre no metales, y el enlace metálico, que como su nombre lo dice, lo conforman metales. La electronegatividad es una medida de tendencia que tienen los átomos de atraer los electrones de un enlace y es útil para predecir el tipo de enlace que se pueden formar entre átomos de diferentes elementos. Si es de 0 a 0.4 es covalente no polar. Esto quiere decir que las fuerzas de los elementos es similar y los electrones giran de igual manera en ambos elementos. Si es mayor a 0.4 y menor a 1.7, es covalente polar. Esto quiere decir que un elemento químico es más fuerte que el otro y los electrones están más cerca al elemento más fuerte, provocando en este extremo se produzca una ligera carga negativa por la cercanía de los electrones y del otro extremo se produzca una ligera carga positiva al estar más retirado de sus electrones. Y por último tenemos al enlace iónico, que es mayor de 1.7. Esto quiere decir que un elemento es mucho más fuerte que el otro y termina quitándole el electrón al otro elemento, formando un ion positivo y otro negativo. Enlace iónico o electrovalente. Se da por la unión de un metal y un no metal. En el ejemplo de la imagen tenemos a fluoruro de sodio. El flúor, al ser más electronegativo, gana un electrón de valencia del sodio. Al ganar el electrón se convierte en anión y el sodio, al perder un electrón, se vuelve cation. Esta diferencia de cargas opuestas es lo que ocasiona que exista una fuerza de atracción. Enlace covalente.
enlace covalente es aquel que cuando los electrones están formados en enlaces son compartidos por dos átomos diferentes. En la estructura hay un núcleo, el cual hace que los electrones estén unidos a los átomos y ahí se define el núcleo en el covalente. Normalmente se representa por la estructura de Lewis para representar a los enlaces covalentes. Por la estructura de Lewis se observa la totalidad de los electrones de valencia que están en cada una de las moléculas. Esto se puede representar por puntos o por líneas. Podemos observar diferentes órdenes de enlaces dependiendo a la cantidad de los electrones que compartan. Pueden ser enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Debemos observar que todos los átomos cumplan con su octeto. Enlace covalente no polar es aquel en el cual la distribución de electrones es equilibrada, es decir, los electrones comparten de la misma magnitud en parejas entre los átomos. Y esto se observa normalmente cuando se forman un enlace covalente entre elementos que tienen valores de electronegatividad parecidos o valores iguales. En el enlace covalente polar se observa que es una figura más grande que la otra, ya que representa la densidad electrónica, que se encarga hacia otro lado por el elemento más electronegativo, que se forma una carga negativa, y esta se representa comúnmente con la letra sigma. Una manera para identificar los diferentes tipos de enlaces es utilizar los valores de electronegatividad y la escala de Pauling de electronegatividad, en donde se consideran los diferentes valores de electronegatividad para los elementos, tomando como referencia a el flúor como el mayor en electronegatividad. Bueno, haciendo énfasis sobre lo mencionado antes de mi compañera Rocío, se dice que cuando la diferencia de electrones se encuentra en 2 o mayor a 2, se considera un enlace iónico. Y si la diferencia de electronegatividad es de 0.4 a 1.6, quiere decir que es un enlace covalente polar. Si la diferencia es entre 1.7 a 3.3, es un enlace iónico. El enlace metálico se produce cuando se combinan metales entre sí. Los átomos de los metales necesitan ceder electrones para alcanzar la configuración de un gas noble. En este caso, los metales pierden los electrones de valencia y se forma una nube de electrones en los núcleos positivos. El enlace metálico se debe a la atracción entre los electrones de valencia de todos los átomos y los cationes que se forman. Este enlace se presenta en el oro, la plata, el aluminio, etc. Los electrones tienen cierta movilidad, por eso los metales son buenos conductores de electricidad. La nube de electrones actúa como pegamento entre los cationes, por esta razón casi todos los metales son sólidos a temperatura ambiente. En la nube de electrones tenemos que los electrones en el átomo son atraídos por los protones a través de la fuerza electromagnética. Cuando más cerca está un electrón del núcleo, mayor es la energía necesaria para que escape. Los electrones, como otras partículas, presentan propiedades de partículas puntual y de onda. Entre sus características tenemos que son no direccionales. Esto quiere decir que tienen atracción electrostática, tienen gran fuerza de unión metálica, la cual depende de la carga. Forman redes cristalinas y se efectúan entre dos o más metales. Ya que tenemos claros los conceptos anteriores, les voy a hablar sobre la hibridación. ¿Qué es la hibridación? La hibridación es el proceso en el cual dos o más orbitales de la capa de valencia de un átomo se juntan para formar
el mismo número de orbitales idénticos con las mismas energías, es decir, se hibridan. En el caso de la hibridación sp, un orbital s y un orbital p se van a juntar para dar como resultado dos orbitales sp idénticos que van a estar sobre la misma línea. ¿Esto qué nos quiere decir? Que van a tener un ángulo de 180 grados entre ellos. Ahora, los enlaces sp2. Aquí habrá un proceso de traslado de un orbital s y dos orbitales p, para dar como resultado tres orbitales idénticos que se van a llamar sp2. Hay que entender muy bien estos conceptos. ¿Por qué se llama sp2? Porque va a ser un orbital s y dos orbitales p. Estos se van a juntar, es decir, van a tener una hibridación para dar lugar a tres orbitales sp2. Y van a tener un ángulo de 120 grados entre ellos. La hibridación sp3. Aquí se van a juntar lo que son un orbital s y tres orbitales p, que van a dar como resultado cuatro orbitales idénticos, que se van a llamar orbitales sp3 o hibridación sp3. Estos van a tener una forma de tetaedro. Bueno, ahora para explicar lo que habíamos dicho, vamos a mostrarles un video en el cual nos basamos en el uso de un sistema de dibujo llamado AutoCAD para que lo entiendan mejor. Y aquí vamos a mostrar las formas tridimensionales. Prestemos atención a cada vértice. Este es una forma de tetaedro, que se va a dar cuando existen cuatro nubes en la molécula. Veamos el siguiente, que es la bipirámide trigonal. Esta se va a dar cuando existen 5 nubes e igual en cada vértice va a estar localizado un elemento. Esta es la pirámide cuadrada, que igual se va a dar cuando existen 5 nubes dentro de un compuesto. Esta es la pirámide trigonal, que se va a dar cuando dentro de un compuesto haya 6 nubes. Y este es la pirámide trigonal, que igual vamos a obtener esta forma cuando haya 6 nubes. Perdón, este va a ser el octaedro. Y prestemos atención a cada uno de sus vértices, donde se va a encontrar cada elemento de un compuesto. Esperamos que con estas representaciones les haya quedado un poquito más claro. También hicimos nuestro modelo de conductividad eléctrica, en el cual experimentamos con 10 elementos químicos para probar su conductividad. En el primer ejemplo tenemos nuestro experimento, que es agua con azúcar, lo mezclamos y con nuestro modelo de conductividad eléctrica lo probamos y nos damos cuenta que esa mezcla pues es un conductor. En el segundo ejemplo tenemos lo que es agua con sal. De igual manera lo revolvemos bien. Ahí se ve cómo lo estamos revolviendo y lo probamos con nuestro modelo y nos damos cuenta que la sal es un muy buen conductor de electricidad.
En nuestro tercer ejemplo tenemos el agua más jabón en polvo y al probarlo con nuestro modelo de conductividad eléctrica nos damos cuenta de que también es un buen conductor de electricidad. Y nuestro cuarto ejemplo, que es agua más aceite, lo mezclamos y de igual forma lo probamos con nuestro modelo de conductividad eléctrica y nos damos cuenta de que pues no es un conductor de electricidad, ya que no prende nuestro foco, no deja pasar corriente eléctrica. En nuestro siguiente ejemplo tenemos agua con vinagre y al probarlo con nuestro modelo nos damos cuenta que tampoco es un conductor de electricidad. En nuestro siguiente ejemplo damos más cloro, le echamos un chorrito de cloro y nos damos cuenta que en este caso sí es un conductor de electricidad. En nuestro siguiente ejemplo, experimentamos con el insecticida, ya que no teníamos muchos compuestos químicos, entonces lo mezclamos y al tener varias mezclas de diferentes elementos químicos, no tuvo buena conductividad, pues ya que no prende el foco, no hace corriente eléctrica. Posteriormente colocamos magnesio en polvo y de igual forma lo mezclamos y al probarlo con nuestro modelo de conductividad eléctrica nos podemos dar cuenta de que sí es un conductor, pero pues no con mucha intensidad, sino un poco más bajo a comparación de los demás. Ahí podemos ver cómo el foco se enciende, pero tarda un poquito más y pues no prende con tanta potencia. Eso que ven en la imagen es foliar, lo ocupamos de igual manera. El foliar es lo que usan es como un abono, pero es como para que le dé más brillo a las plantas, a sus hojas. Ese también lo ocupamos con nuestro conductor eléctrico y nos dimos cuenta que ese es buen conductor. Por que tiene pues muchos elementos químicos. Y en el último ejemplo que pusimos, hicimos el agua con café y al mezclarlo, pues de igual forma nos damos cuenta que en este caso no es muy buen conductor, ya que no prende nuestro foco. Bueno, como conclusión tenemos que algunos elementos son muy electronegativos y esperemos si lo puedan entender mejor respecto al video que realizamos explicándoles los productos que tenemos en casa y cuáles son los que tienen mayor electronegatividad.
Bueno, compañeros, esto sería todo. Esperemos y con los ejemplos, los videos y nuestras explicaciones les haya quedado más claro este tema de enlaces.